y bienvenidos a Tradición Yorubá, Sabiduría Ancestral para el Mundo. En esta segunda entrega sobre la letra del año Ifá 2025, seguiremos desentrañando el signo Ogbe-Irosun, determinado por Konifao. Por lo que te invitamos a que nos acompañes hasta el final del video para descubrir las orientaciones y enseñanzas que este importante signo nos ofrece para el año. Comenzamos. Como Ogbe-Irosun perdió a su primera esposa. Al llegar al mundo, Ogbe-Irosun se casó inicialmente con una mujer llamada Moriyeke, cuyo nombre significaba la mujer cuya madre reencarnó para convertirse en su hija. La mujer era muy malcriada. En ese momento, todos los babalabos solían celebrar reuniones semanales en la casa de Ogbe-Irosun. Mientras vivía con su esposa, ella comenzó a portarse mal de diversas maneras. Por más que Ogbe-Irosun intentaba aconsejarla para que se comportara de manera más humana, más discusiones tenían. Por lo que era muy infeliz. Un día, después de otra reprimenda y una pelea, ella empacó sus pertenencias y se fue a la casa de su madre. Un hechicero llamado Ojigbona comenzó a cortejarla en la casa de su madre. Sin embargo, ella le advirtió que se mantuviera a distancia, ya que estaba casada con un hombre muy fuerte. Ojigbona le dijo que no se preocupara porque él se sentía capaz para el reto, por lo que eventualmente, ella se casó con este. No contento con seducir a su esposa, el nuevo esposo comenzó a lanzarle hechizos a Ogbe-Irosun. Por su parte, Ogbe-Irosun tenía un amuleto que llevaba alrededor de su cuello, el cual era capaz de revelar los planes malignos de los enemigos en su contra. Todos los planes diabólicos que Ojigbona tramaba contra él eran revelados a Ogbe-Irosun por este amuleto mágico. Con estas señales de advertencia, pudo neutralizar otras maquinaciones malvadas de Ojigbona. Un día, Changó lo visitó y le preguntó a Ogbe-Irosun que si no sentía vergüenza de no poder hacer nada para vengar la seducción de su esposa, quien se escapó para casarse con otro hombre. Ogbe-Irosun respondió preguntando por qué debería sentir vergüenza solo porque mi mujer me abandonó. Añadió que no estaba enojado y que solo se sentiría molesto, sí, y solo si las deidades, incluyendo a Changó, se sentían molestos por la acción de su esposa. En otras palabras, solo se sentiría avergonzado y enojado si las deidades pensaban lo mismo. Con ese desafío, Ogun, Echu, Changó y Asojuano se ofrecieron voluntariamente, diciendo que ya estaban molestos y que habían decidido desatar su ira sobre la mujer. Los cuatro le preguntaron a Ogbe-Irosun qué les daría si lograban castigar a la mujer, y él prometió darle un gallo a Ogun, un gallo a Changó, un gallo a Asojuano y un chivo a Echu. Entonces, ellos prometieron que la mujer sería llevada ante su presencia, encadenada antes de 7 días. Esa noche, Ogun se dirigió al dormitorio de la mujer y golpeó la cabeza de ésta con su martillo. Inmediatamente, ella desarrolló un fuerte dolor de cabeza mientras dormía. Cuando la situación empeoró, consultó su propio oráculo, el cual reveló que el dolor de cabeza no cesaría a menos que regresara con su esposo anterior. Ojigbona, sin ningún tipo de vergüenza, fue a ver a Ogbe-Irosun para pedirle que curara a la mujer. Ogbe-Irosun le respondió que no era médico, pero que como sacerdote, solo sabía hacer sacrificios y que el sacrificio necesario para curarla requería de un gallo. Ojigbona rápidamente consiguió un gallo y Ogbe-Irosun se lo dio a Ogun, por lo que la mujer se curó, pero siguió viviendo con Ojigbona. Al día siguiente, Changó también fue en espíritu a casa de la mujer. Mientras ella dormía, colocó un tambor sobre su pecho y comenzó a tocarlo. Una vez más, la mujer gritó desde su sueño debido a un dolor severo en el pecho. La situación se volvió muy grave, y cuando estuvo al borde de la muerte, la llevaron a casa de Ogbe-Irosun, quien nuevamente exigió otro gallo para curarla. Usó el gallo para compensar a Changó por sus esfuerzos. Ella se recuperó temporalmente, pero siguió viviendo con Ojigbona. Cuando fue el turno de Asojuano para probar su destreza 2 noches después, Asojuano usó su tradicional punzón de maíz que utilizaba para dañar a sus víctimas con el fin de atacar a la mujer. Ella despertó por la mañana con fiebre alta y desarrolló varicela.
Fue llevada nuevamente a casa de su esposo anterior, quien exigió otro gallo para curarla. Le dieron el gallo, y Ogbe-Irosun lo utilizó para compensar a Asojuano, y la mujer se curó de inmediato, aunque ésta continuó viviendo con Ojigbona. Por su parte, Echo esperó a que ella se recuperara completamente antes de lanzar su propio ataque. Tan pronto como la mujer estuvo lo suficientemente bien como para pensar que ya estaba fuera de peligro, Echo fue a verla en la noche. Ató sus manos, pies, garganta y estómago, y a la mañana siguiente la encontró en la cama, totalmente paralizada, sin habla e incapaz de moverse. Cuando Ojigbona la vio en ese estado, decidió rendirse, debido a que ya no podía hacer frente a la situación. Así que la abandonó, llevándola nuevamente a casa de su madre. Después de que Ojigbona se marchó, la madre de la mujer la llevó inconsciente a la casa de Ogbe-Irosun. En esta ocasión, Ogbe-Irosun exigió un chivo para Echu y una cabra para su propio Ifá. Su madre, desesperada, consiguió los animales y le rogó a Ogbe-Irosun que la curara y la dejara vivir con ella por el resto de su vida. Después de hacer los sacrificios necesarios, la mujer se recuperó, pero Ogbe-Irosun se negó a aceptarla nuevamente como esposa. Es significativo observar de estos eventos que Orunmila no suele actuar directamente contra sus ofensores. Si hubiese sido cualquiera de las otras deidades más violentas, probablemente habrían destruido a la esposa fugitiva con una sola acción. Pero él esperó pacientemente hasta que otras personas comenzaron a ridiculizarlo. Incluso cuando tuvo que reaccionar, se abstuvo de hacerlo de manera directa. En su lugar, permitió que otros hicieran el trabajo sucio por él. Es notable observar que en una ocasión, él no castigó a la mujer, sino que dejó esa tarea a otros. Es bien sabido que Orunmila es lo suficientemente poderoso como para hacer y deshacer cualquier cosa, pero se abstuvo de actuar en esa ocasión. Así es como espera que se comporten sus hijos y seguidores, que cultiven la virtud de la perseverancia interminable. Es importante destacar que existen muchos hogares venezolanos que pueden estar presentando este mismo tipo de situaciones. Por lo que se aconseja que cada matrimonio que se encuentre en conflicto ambos deberán rogarse la cabeza juntos frente al santuario de Ifá, la mujer con un gallo y el hombre con una gallina para consolidar la relación. También es importante señalar que es prohibido seducir a la esposa o esposo ajeno, así como la promiscuidad, con el fin de evitar enfermedades tales como dolor de cabeza intenso, dolor en el pecho, parálisis corporal o incluso alguna enfermedad incurable. También se recomienda evitar tener una conducta inadecuada de persona consentida y tratar de ser más comprensivo con su pareja, para así evitar conflictos innecesarios entre ambos. Por otra parte, ya cuando una relación se culmina, es innecesario que ésta vuelva a intentar unirse, ya que al final del día, terminarán separándose. La aflicción de Mangalaya. Ogbe-Irosun hizo una adivinación para Mangalaya cuando estaba por llegar al mundo. Mangalaya quería saber qué debía hacer para prosperar en la tierra. El consejo que le dieron fue que debía propiciar a su Ori con un gallo y ofrecer un chivo a Echu. Se le dijo que si no hacía esos sacrificios, corría el riesgo de quedar inválido, lo que podría terminar con su vida prematuramente. Prometió hacer el sacrificio y se fue a su casa. Al llegar, se quejó de que Orunmila solo quería la carne del chivo a costa suya y juró que nunca haría ese sacrificio. Dado que Ori es el líder de su cuerpo, pensó que solo apelaría a Ori para que lo guiara lejos de cualquier peligro, por lo que también se negó a ofrecer el gallo a su Ori. Mientras tanto, nació en una familia adinerada. En su adolescencia, desarrolló una enfermedad conocida como hiena, que le impedía ejercer todas las cualidades como ser humano. Sus padres hicieron todo lo posible para ayudarlo, pero como no estaban al tanto de los consejos de la adivinación, no pudieron descubrir la causa de su aflicción. Mientras ellos intentaban hacer lo que podían por él, también desarrolló un tumor en la garganta. Tan pronto como fue afectado por el tumor en la garganta, todos concluyeron que era un caso de mala suerte y por lo tanto no era digno para la comunidad, por lo que fue posteriormente condenado a ser utilizado como sacrificio para la Madre Tierra.
Ogbeirozun habla de una enfermedad que puede evitar que el individuo pueda ejercer sus funciones del día a día, que puede acabar con su vida, además de tumor en la garganta. Por lo que por este camino es recomendable que de padecer alguna de estas enfermedades, ofrezca un gallo a su Ori y un chivo a Echu, para que recobre su salud. Y en el caso de que aún no presente ningún síntoma deberá hacer la obra para prevenirla. También Ifá nos hace ver que no podemos anteponer ningún otro asunto más que el bienestar de salud, ya que se corre el riesgo de perder la vida. Los trabajos de Ogbeirozun en el mundo. Alukunriñin fue el primer babalabo que hizo una adivinación para Ogbeirozun cuando llegó al mundo. Aunque había realizado todos los sacrificios necesarios antes de salir del cielo, las cosas no estaban funcionando del todo bien para él cuando llegó al mundo. En la adivinación, se le dijo que la prosperidad que había traído del cielo estaba detenida en algún lugar entre el cielo y la tierra. Para liberarla de su cautiverio, se le aconsejó que hiciera un sacrificio con un gallo, una paloma y una gallina, lo cual hizo. Se realizó el sacrificio y se le dieron los artículos necesarios con los cuales debía encender una lámpara durante 7 días. Así, la prosperidad que había sido atrapada en las nubes y sumida en la oscuridad total, encontró la luz que les mostró el camino hacia la casa de Ogbeirozun. Antes de que pasaran los 7 días, toda la riqueza comenzó a llegar a su casa. De repente se hizo muy rico, y luego se casó con varias mujeres y tuvo muchos hijos. Mientras celebraba, su babalabo le dijo que para consolidar su riqueza y recibirla completamente en su casa, debía hacer 2 sacrificios más. Debía esperar la primera lluvia tras la llegada de la prosperidad y usar un gallo para hacer un sacrificio en el punto donde el agua de la lluvia cae al suelo, desde la raíz de su casa. También se le aconsejó que debía propiciar al Ori de su padre con otro gallo. Después de esto, su prosperidad se consolidó como propiedad estable y segura. Ifá expresa claramente que habrá un declive en la economía venezolana, por lo que se recomienda ofrecer los mismos sacrificios anteriormente mencionados para que la prosperidad emerja progresivamente y se consolide en cada hogar. Además es importante destacar que en este camino se prohíbe el uso de ropa con bordes deshilachados o mal tejidos, ya que representa la miseria y la pobreza en potencia. Los 2 hermanos. La mano y la boca. Ogbeirozun hizo una adivinación para la mano y la boca cuando salían del cielo hacia la tierra. La mano y la boca eran hermanos inseparables que no podían viajar sin el otro. La mano era una persona muy trabajadora, mientras que la boca tenía una voz muy buena con la que podía cantar muy bien. Un día, ambos fueron a una gira de adivinación a un pueblo donde acababa de cometerse un asesinato. Cuando llegaron al pueblo, los asesinos acudieron a la mano y a la boca para que les prepararan encantamientos con el fin de que la verdad de su crimen no fuese revelada y para evitar el riesgo de ser apresados. Los 2 hermanos les pidieron a los asesinos que trajeran 6 conchas, las cuales ellos proporcionaron al instante. La mano y la boca luego prepararon la medicina necesaria para los asesinos y se fueron a casa. Después de un tiempo, la boca, quien es el hermano mayor, le dio 2 conchas de cauríes a la mano, reteniendo 4 para sí mismo. La boca argumentó que tenía derecho a recibir la mayor parte porque no solo era mayor que la mano, sino también el principal adivino. La mano no estaba contento con la situación y decidió deshacer lo hecho por la boca. Fue entonces cuando ambos, la mano y la boca, llevaron a los asesinos al bosque donde se encontraba la tumba de la víctima para enterrar la medicina preparada allí. Mientras tanto, la mano corrió hacia el palacio del rey para informar que fue la boca quien asesinó a la persona desaparecida en el pueblo, y que él sabía en qué tumba había sido enterrada la víctima. Poco después de que la mano dejara el palacio, Echu se transformó en un buen amigo y fue a advertir a la boca de que había sido acusado de ser responsable del asesinato de la persona desaparecida en el pueblo. La boca rápidamente sacó sus instrumentos de adivinación y consultó a Ifá, quien le aconsejó que debía hacer un sacrificio a Echu con huevos de jardín cubiertos con espinas clavadas en su cuerpo. Una jícara con agua y otra con vino, añadiendo aceite de semilla de palma. Debía darle vino a Echu y emitir un caso en contra de su enemigo que lo había acusado, maldiciéndolo para que no tuviera a la boca con la cual acusarlo.
Debía echar y encender el aceite de semilla de palma en el santuario de Echu. Mientras ardía, debía retroceder y verter el vino sobre ella, diciendo, Echu, acabo de ver a alguien encender fuego sobre tu cabeza después de haberte dado vino, lo cual es tabú para ti. Es por eso que te traigo esta jícara de agua para apagar el fuego, porque es solo el agua lo que te gusta. Tras el informe presentado por la mano al palacio, el rey mandó a llamar a la Boca para que se defendiera. La Boca negó tener algo que ver con la muerte de la víctima. Desafortunadamente, su propio hermano, la Mano, estaba presente para desafiarlo, diciendo que sabía dónde estaba la tumba de la persona asesinada. El rey entonces envió a los policías del palacio para que verificaran la existencia de un cadáver en el lugar señalado. Mientras tanto, Echu comenzó a trabajar con el sacrificio que la Boca le había hecho, haciendo crecer una serie de plantas de huevos de jardín alrededor de toda la zona donde se excavó la tumba. Cuando la Boca llegó al lugar con los policías del palacio, quedó atónito por la espesura de la maleza que rodeaba el sitio. Cuando le pidieron que señalara la ubicación de la tumba, quedó mudo y comenzó a señalar en varias direcciones. Al no haber señales de movimiento, ni mucho menos de una tumba recién excavada en la zona, los policías arrestaron a la Mano por ser un falso testigo. Desde ese día, la Mano quedó muda y nunca volvió a emitir ninguna palabra. Cuando regresaron al palacio, los policías le informaron al rey que la Mano no había podido localizar ninguna tumba y lo que era peor, que se había quedado muda. El rey entonces proclamó que los cielos habían tomado su decisión al dejar a la Mano muda, lo que consideró un castigo adecuado por la falsa acusación que había hecho contra su propio hermano. El rey liberó a la Boca con la proclamación de que a partir de ese momento, la Mano nunca podría abrir su boca para hablar, mientras que la Boca siempre encontraría las palabras para defenderse de falsas acusaciones. Antes de salir hacia el palacio esa mañana, la Boca había usado un gallo para rezarle a su Orii, prometiendo ofrecérselo si regresaba a casa triunfante, por lo que al llegar a casa por la tarde, agradeció a su Orii propiciándolo con el gallo esa noche. Ifá destaca que cuando se enfrenten situaciones legales o conflictos personales, especialmente si involucran a personas cercanas como familiares o asociados, es crucial actuar con cautela y estrategia. Deberán identificar la fuente del problema, así como las relaciones cercanas que puedan estar relacionadas con el conflicto. Mantener la prudencia y evitar revelar información personal o confidencial que pueda ser usada en su contra. Por otro lado, es importante que en caso de sospechar algún tipo de conspiración en su contra, deberá fortalecer los fundamentos legales y emocionales, así como documentar todo lo necesario y mantener evidencia de las acciones para protegerse ante posibles acusaciones falsas. También se recomienda ofrecer los sacrificios anteriormente mencionados en la historia, para salir airoso de cualquier falsa acusación de la que pueda ser víctima. La adivinación para Onigegde. Cuando la deidad del dinero salió del cielo hacia la tierra, solo se detenía en las casas de las personas que tenían un ambiente propicio para su estancia y alojamiento. Cuando Onigegde vio que el dinero entraba en varias casas, pero no en la suya, invitó a Orunmila para que lo consultara. Se le aconsejó que hiciera un sacrificio con una paloma blanca, tela blanca y ñame machacado. El sacrificio se hizo esparciendo las plumas de la paloma y el ñame machacado alrededor del patio de Onigegde y fue colocada una bandera blanca en un palo largo frente a su casa. Cuando Ayé visitó el mundo nuevamente, vio todas las cosas que le gustaban en la casa de Onigegde y entró allí para vivir con él. Ifá recomienda a los hogares venezolanos que adopten el hábito de mantener limpias sus casas, además que es propicio pintarlas de blanco, ya que de esa manera estarían creando un ambiente propicio y adecuado para que la prosperidad entre a ellas. Es necesario también estar en equilibrio con Oricha Ayé alimentándola con una paloma blanca, ñame machacado y regarlo en la parte trasera de la casa y también izar una bandera blanca para colocar al frente de la misma. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que esta información les sea útil. No olviden suscribirse al canal, regalarnos un like, y activar la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Además, le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, cuyos enlaces se encontrarán en la descripción.
Hasta la próxima y que las bendiciones de Ifá los acompañen siempre.